Buenos días a todos los miembros del CIETI 2019. A continuación vamos a presentar la ponencia correspondiente al paper 76, titulado Patentes en Colombia, un derecho de autor, un deber del Estado. Registros de patentes desde el año 2000 al 2019. Los integrantes de este trabajo son los docentes investigadores Juan Carlos Buendía Pastrana, Leonel Alfonso Márquez Sanes y quien les habla, el profesor Tobias Alfonso Parodi Camaño. Cuando hablamos de patentes, se debe recordar que todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear. Hay un término que siempre saldrá a colación y tiene que ver con la creatividad y la innovación. Esa capacidad que tiene el cerebro para generar soluciones originales que respondan a problemáticas en términos de necesidad. Conectando eso con el término invención, lo que corresponde a la patente de invención, encontramos que en el diccionario de la Real Academia Española, esta es definida como un documento que oficialmente se le reconoce a alguien por una invención y los derechos que de ella se derivan. Es el soporte para proteger las creaciones de una persona, ya sea una imagen que tiene bastante similitud con otra que ya está registrada, una fórmula de productos alimenticios, o alguien de pronto más adelante trate de cambiar el nombre o de robarla, o una canción que intente plagiar a otra. En este sentido, la patente es un arma legal para la defensa de los derechos sobre la obra en cuestión, de acuerdo al investigador Vázquez en el 2016. Bueno, y de esto se tienen muchos referentes conceptuales. Históricamente encontramos que en América las primeras patentes fueron expedidas en el año 1641 por los gobiernos coloniales y las primeras leyes de patentes de los Estados Unidos. También encontramos que fueron establecidas estas por el Congreso en el año 1790 bajo la autoridad del artículo 1, sección 8 de la Constitución. Para el caso de Estados Unidos, encontramos que la ley acuerda que una patente puede ser otorgada a cualquier persona que esté trabajando para la invención o el descubrimiento de cualquier máquina, arte, fabricación o composición. Para un diseño cualquiera y que sea original, un artículo, fabricación, en fin, que permita mejorar la calidad de vida de los seres humanos sin alterar su originalidad. Llegando a Colombia, encontramos que de alguna manera las patentes han venido teniendo cada vez una mayor relevancia. La decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena nos indica que las patentes son títulos de propiedad otorgadas por el gobierno de un país que confiere a su titular el derecho de impedir por un tiempo determinado que terceros la utilicen, fabriquen, vendan en el comercio la invención protegida. Las patentes en Colombia solamente se protegen, si se expiden en Colombia, se protegen en el territorio nacional. Si usted, como persona que ha contribuido o que ha desarrollado una fórmula o que de pronto vino y patentó eh, el proyecto, va a llevarlo a otros países, debe de presentar una solicitud mediante el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Este es un acuerdo de cooperación internacional que tiene como objetivo simplificar y hacer más eficaz y económico el procedimiento de preservación de solicitudes de patentes en varios países. Con este trabajo vamos a hacer una revisión bibliográfica de cómo ha sido la evolución en Colombia a partir de los registros de patentes del año 2000 al año 2019. Encontramos algunas definiciones. Primero, definamos nuevamente el término patente.
De acuerdo a Verde Soto, las patentes son un derecho otorgado por el Estado a un inventor o a su causa habiente, titular secundario. Este derecho permite al titular impedir que los terceros hagan uso inapropiado de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica la patente o autorizar a terceros su implementación. Las patentes, ya hablando en tiempo, tienen un tiempo de caducidad. Este no es más de 20 años por cada invención. Después de ese tiempo entra a dominio público. El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas combinadas, de manera que se especifique la solicitud en el porcentaje ahí mencionado. Como hemos mencionado, la patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por el gobierno, los cuales se le autoriza al inventor de un nuevo producto expuesto a que éste sea explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención durante un espacio limitado de tiempo. Acá en Colombia, el ente rector que de cierta manera regula todo este proceso es la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual tiene sede principal en la capital de la República. Existen varios tipos de patentes: las patentes originales, las extranjeras, las patentes de prioridad del Acuerdo de Cartagena. Cabe destacar que en este particular, la protección se confiere a las creaciones artísticas y literarias, incluyendo software, por estar redactado en un lenguaje binario. Los derechos del autor se otorgan sobre la manera como las ideas se expresan y no sobre las ideas en sí mismas. Aquí encontramos también aspectos relacionados con la titularidad y la originalidad de las patentes, el proceso de registro y otros atributos de interés que nos quedarán también en las memorias de este documento para su posterior revisión. Hablemos un poco de la metodología. Esta investigación se hizo bajo un enfoque cualitativo. Es importante mencionar que los investigadores, el equipo de investigación, realiza una búsqueda que se encuentra en fuentes primarias y secundarias, donde la fuente principal es el Centro de Información Tecnológica y de Apoyo a la Gestión de la Propiedad Intelectual. Se hace una revisión objetiva de esa investigación, pues la investigación o los registros de estudios que tiene el Centro de Información Tecnológica, sin que el investigador, sin que el equipo de investigador se involucre directamente en el resultado. De cierta manera se hace una revisión de literatura de unas 142 aplicaciones en el 2017, de un total de 1.363 registros tramitados en la región. Producto de toda esta revisión se hace un análisis de los aspectos que consideramos más importantes. Veamos algunos de los resultados. De acuerdo a SIGEPI, en términos de solicitudes de marcas de productos y servicios, encontramos que Colombia puntea en la región con unas 25.930 solicitudes. Si nos vamos al detalle, vemos que Colombia viene creciendo en los últimos años en materia de solicitudes de marcas de productos y servicios, muy por encima del promedio de otros países. De esta manera encontramos que las solicitudes de marcas y registros de propiedad intelectual por países, a la fecha en la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia lidera la zona con 25.930 registros, los cuales equivalen a un 58,9% del total de solicitudes. Otro aspecto interesante tiene que ver con las patentes presentadas y publicadas. Aquí encontramos
cómo ha venido evolucionando el asunto en todo el horizonte de planeación eh, manifestado del año 2000 a 2018, y encontramos un dato bastante interesante. Nos damos cuenta que la mayor parte de los solicitantes de patentes en Colombia no son residentes, son extranjeros. El 88% son extranjeros. Es decir, que muchas industrias, que muchas empresas que vienen de otros países son las que están haciendo las solicitudes de patentes acá en el país. Esto podría responder un poco al aumento de la inversión extranjera que se ha manifestado en Colombia, producto de las políticas de Estado. Como bien lo mencionaba, a modo de conclusión, el cuadro nos permite relacionar las patentes presentadas por residentes nacionales y no residentes, donde estos últimos representan el 88% de las solicitudes. Ahora revisemos cómo está el mapa en términos de patentes concedidas, también dentro de ese mismo horizonte de planeación. Encontramos que en patentes concedidas a residentes y no residentes, del año 2000 al año 2010, en términos de residentes y no residentes, la diferencia estuvo ligeramente superior en términos de no residentes. Del año 2010 al 2014-2015 se presenta un fenómeno, y es que hay un crecimiento en materia de aprobación de patentes concedidas a los no residentes, que supera ampliamente a las hechas por los nacionales. De esta manera, el cuadro 4 representa las patentes concedidas hasta el 2018, donde el 92% de estas fue concedida a no nacionales. Bueno, hablando un poco en términos de resultados, encontramos que las solicitudes y aprobaciones de patentes de invención en Colombia han tenido históricamente cifras pobres, en contraste con los países desarrollados. A pesar de ello, en los últimos años la cifra va en aumento, y este ejercicio a mayo ya lleva registros de 865 solicitudes entre proponentes nacionales y extranjeros, según las cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos resultados tienen además otra lectura. Mientras que las hechas por ciudadanos locales vienen en picada, las solicitudes de los extranjeros aumentaron con respecto al periodo enero y mayo del año pasado. De todas formas, el panorama local supera las cifras que el país entregaba hace una década, cuando las solicitudes de patentes solo superaban las 100. Hoy por hoy, tan solo las propuestas de los sectores químicos y de ingeniería mecánica pasan por esos datos. Si se tiene en cuenta que por producto las peticiones no son 865, sino más de 1300. Agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por escucharnos. Sabemos que este tipo de investigaciones son interesantes cuando interpretamos todas estas cifras, y que realmente nos retan como país y región a seguir trabajando en materia de patentes. Quizás una de los hallazgos más interesantes es que se está notando un aumento en la confianza inversionista y en las solicitudes de patentes de extranjeros, pero sí hay un llamado de atención para las industrias nacionales, para los centros de investigación, para que, a pesar de tener cifras positivas relativamente hablando,
se pueden hacer mayores esfuerzos. Recordemos que la ciencia, la tecnología y la innovación son claves para el desarrollo de las naciones. Y cuando construimos soluciones novedosas, fortalecemos la competitividad de la región. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente día.